Es un gusto estar acá presentando el libro de mi amigo Osvaldo Cornide, Relatos Verdaderos. Lo conozco a Osvaldo ya desde hace alrededor de 20 años y como decía al principio, siento un gran orgullo de estar presentando su libro. Y es un libro que yo lo leí con mucha atención y también con interés, porque es un libro que recorre la vida política de Argentina de los últimos 65 años, pero relatado en primera persona por un protagonista de la vida política, económica, social. Y eso me pareció importante porque este tipo de testimonios no siempre, de actores tan importantes, no siempre están presentes y relatados desde esa visión personal, pero también con un análisis que superador de su propia actuación personal y de sus vivencias. Es un libro que si uno lo mira con interés y atención, toma nota de las crisis recurrentes que ha vivido la Argentina en este periodo, que sigue viviendo la Argentina en este periodo, pero también da pistas de sus opiniones personales respecto de cómo superar las crisis. Crisis que tienen que ver con la típica restricción externa, con el péndulo. Este libro muestra claramente el péndulo entre situaciones diversas, el péndulo en la vida económica, el péndulo en la vida política. Y desde el punto de vista de Cornide, hay una toma de posición inequívoca que parte de una ascripción, primero política, pero yo diría después más general al desarrollismo, como una forma de superación de ese péndulo. Yo creo que la visión de Osvaldo Cornide es interesante respecto de que no mira al desarrollismo como un partido político. De hecho, él describe y cuenta en su libro que dejó de pertenecer al MID en su momento como partido político, pero sigue pensando en términos de esa propuesta política, económica, cultural, y que lo mira como un aporte transversal, yo diría, ¿no? Ese es el lugar en donde se para permanentemente Cornide a lo largo de este libro. Es también la historia de un dirigente político, pero de un dirigente gremial empresario, o de un dirigente empresario importante. Y creo que en ese sentido hay que atender a lo que nos cuenta en el libro. La asociación, está dicho en el libro, la asociación entre Cornide y Came es una asociación fuerte, importante. El crecimiento experimentado por Came en este periodo tiene mucho que ver con la actuación concreta de Osvaldo Cornide. Y también la transformación, y esto yo lo viví y me llamó la atención en su momento, de una entidad gremial casi exclusivamente dedicada a temas comerciales en una entidad gremial empresaria dedicada al conjunto de los temas de la economía. E incluso hay una modificación en el nombre cuando pasa a llamarse Cámara de la Mediana Empresa, que a mí me llamó la atención porque desde mi punto de vista en la Argentina el conjunto de las medianas empresas está llamado a constituir una de las bases fundamentales para plantearnos el desarrollo económico. Por eso me parece un libro interesante porque recorre la vida política, económica y social, la de su propia organización gremial empresaria. La vida de Cornide está surcada por estos y es también, por último, su propia historia respecto de su desplazamiento de la CAME. Y creo que también ahí hay una lección muy importante, hasta el momento no saldada, pero que creo que también refleja un interés, o a mí me suscita un interés particular porque conocí ese crecimiento, conocí y entiendo las formas de su desplazamiento que creo que fueron arbitrarias e injustas y creo que es necesario que la normalización de la entidad se produzca en un plazo en el que Osvaldo pueda hacer sus aportes para esa normalización. Entonces, recomiendo el libro, la verdad que me resultó interesante, muchas historias que yo he vivido, no todo, pero algunas cosas las he conocido y, insisto, siempre es interesante mirar la historia reciente, incluso el presente, contado por un protagonista en primera persona. Así que me pareció muy interesante el libro.